Hola, ¿qué tal? Esto es Nexus. Mi nombre es David Yo soy John y este es nuestro capítulo número 8. Vamos a hablar de guías espirituales. Así, no sé, yo creo que tendría que salir un título así como muy espiritual, ¿no? Gurús, guías espirituales. Guías espirituales. ¿Qué es un guía espiritual? Un guía espiritual hindú. Me imagino un hindú ahí con su cosa aquí Sí. en la frente, como un guía espiritual o algo Ahí así, un yogi. deberíamos de haber tenido como mucho humito, ¿no? Como Ahí humo tenemos aquí, en producción. unas velas, Que unas es cosas así. increíble ver tantos guías espirituales, David, que Sí. al final de cuentas, pues son fake, ¿no? Ujú. O muchos guías espirituales am, que llevaron a gente a cometer locuras, ¿no? Sí. O religiosos que siguen a guías espirituales, pero ciegos, Sí. o sea, sin cuestionar, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será real Sí. lo que predica, lo que dice? Creo que es importante. Yo he tenido estas experiencias, ¿sabes? Una vez agarré un GPS y, pues tú ibas conmigo, ¿te acuerdas Sí. cuando íbamos a las, ¿cómo se llamaban el santuario de las Ah, de luciérnagas? las luciernas. Sí, sí, sí. Que Que de hecho nos quedamos esperando. yo me desvié porque agarré, con el Ajá. GPS, agarré otro camino y pues de repente el camino empezó a desaparecer, bro. O sea, ya no había para dónde ir. Mm. Recuerda que era según un atajo de 45 minutos que me iba a Sí. ahorrar, pero resulta que, pues, bro, me llevó por medio de un bosque increíble y no, pues, llevaba a Dani, a mis dos hijos y a Ana, Sí, a mi hermana, tu sí. hermana. Y, bro, pues imagínate, ya estaba anocheciendo, estaba lloviendo, y yo de repente veo un río enfrente, bro, y en vez de echarme para atrás, pues me voy para enfrente y empiezo a darle, cruzo el río, pero me quedo atascado. Y ya después, ya casi era de noche, logramos sacar el carro, bro, pero fue Sí. una aventura porque, pues, no había hacia dónde ir. Y yo aferrado de esos hombres que se aferran y saben llegar sin preguntar, pues así estaba yo queriendo llegar al otro lado. Me faltaban, no sé, me decía el GPS que estaba como a 800 metros, o sea, cruzando el río y un Sí. pantano, ya llegaba yo. Pero no crucé el pantano, nada Ah, más crucé el río y cuando vi que ya no había paso, me regresé, bro, mm. y crucé otra vez el río, pero ya había subido porque estaba lloviendo. Crucé el río a todo lo que daba, me acuerdo que hasta descompuse la suspensión del carro, bro. No, fue Todo grueso. le pasó Todo ahí. le pasó, pero sobrevivimos. ¿Y qué lección me dejó esto? Que a veces somos como esas personas que confiamos en ese Ujú. GPS, ¿no? Que nos está guiando, pero pues no sabemos si nos va a guiar a un buen lugar, Sí. al lugar seguro, o realmente ese guía no está correcto, es un Sí, GPS descompuesto. sí, de hecho recuerdo una historia de un amigo que trabajaba en estas plataformas de carros, Quique. Ah, sí, sí. Quique, y un día nos contó que estaba igual, le pasó, fue a dejar a alguien a, no sé, un lugar, digamos, por decir así, Ecatepec, ¿no? O Ah, sea, eh, era un lugar hacia arriba, en un lugar de barrio pesado. de barrio pesado, pero entonces en ese momento le marcaba una salida, pero por confiar en el GPS, resulta que no era calle, eran unas escaleras. Entonces su carro se fue y bajó como 2 escalones. Entonces quedó así como a mitad. Eran las 12 de la noche. Hijo. Su carro ahí entre las escaleras, obviamente no se podía echar de reversa. Y bueno, por suerte pasaron 2 hombres que no lo asaltaron, más bien le ayudaron a recorrer el carro. Y bueno, pues salió de ahí, pero, o sea, a veces, como dices, se confía tanto en lo que en lo que estás Sí. viendo,
que no sabes si te va a llevar a un lugar bueno. Sí, y eso mismo pasa en lo espiritual. Tú Mm, confías tanto en quien te está guiando que no sabes si te va a llevar a un lugar bueno. Y eso es a lo que nos referimos con este tema de guías espirituales. ¿Cómo ser guiado verdaderamente? ¿Cómo saber que el que me está guiando es una persona que sabe a dónde va, por sí, lo menos, ¿no? Y yo recuerdo, hubo un caso de un cuate que se llamaba Peter Popov. Peter Popov. Este Sí. hombre era un fake grueso, era un guía espiritual, un hombre lleno de unción, que tenía una iglesia enorme, multitudes lo seguían, tenía un don de discernimiento, de ciencia, y la gente pasaba al frente y él les decía su vida, su dirección, su teléfono, grueso. Entonces la gente sorprendida, ¿no? De cómo es que Dios le revelaba detalles tan específicos de las personas, ¿no? Mm, Y un investigador se dedicó como a ver, pues si era verdad, ¿no? sí. Y resulta que estaban haciendo una investigación en esa multitud de iglesia y de repente se metieron a una como frecuencia de radio. Entonces Mm, empezaron a buscarla en las frecuencias de radio porque decían, alguien le tiene que estar diciendo algo por el oído, sí. ¿no? Porque eran cosas muy específicas de este hombre y hizo muchísima lana con eso. Ujú, Y de repente resulta que se meten a una frecuencia y escuchan la voz de una mujer mm, que le está diciendo, hey, Pete, eh, está a punto de pasar una mujer de azul que vive en tal dirección y es esto. Entonces estos cuates, los investigadores, empezaron a escuchar lo que su esposa le estaba diciendo por la órale. frecuencia que él estaba escuchando en su chícharo. Entonces, cuando empiezan a ver que le dice a él todo y él empieza a repetir lo que la Mm, esposa está diciéndole por radio. Le dice, te amo, te quiero, ya estoy aquí, vamos a trabajar, ya tenemos un buen caso y no sé qué. Entonces, él está wow, predicando y él escuchando todo eso, bro, en el Chícharo. Entonces fue un caso muy famoso porque wow. pues revelaron que realmente era fake, no era que Dios le hablara, era Sí. que su esposa le hablaba por el radio y este hombre escuchaba todo y Uf, pues mucha qué gente lástima. caía, se caía al suelo, temblaba y lloraba y porque es la fe de la gente, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con estos guías espirituales? Ujú, Y es algo que a mí siempre me ha gustado alertar a la iglesia de estos guías espirituales que son, pero no son. mm, Son esos GPS que te llevan a un camino sin salida, sí, donde dices, pues, ¿para dónde voy, no? sí, ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Y ahora qué sigue? Y creo que en este capítulo vamos a profundizar sobre eso, Dave, sí. sobre los guías espirituales. ¿Qué es un guía espiritual? ¿O cuál es la mejor forma de ser guiado espiritualmente? Y Mm, creo que profundizaremos en el Espíritu Santo. Sin duda, creo que el mejor guía o el guía por excelencia mm, es el Espíritu Santo. así es, De hecho, así tuvimos es. una serie no hace mucho que se llamaba Neumanautas, ¿te acuerdas? Neumanautas. Y hablaba sobre, Ajá, ¿qué quiere decir? ¿De dónde la sacamos? El astronauta es una palabra compuesta, el sufijo nauta significa explorador, ¿no? ajá, Y astro, pues quiere decir como algo fuera de la Tierra, un explorador del espacio. ajá. Cuando es un cibernauta, pues es un explorador del ciberespacio, Sí. o un acuanauta es un explorador de las profundidades del mar. Pero, ¿qué es un neumanauta? Un neumanauta es el explorador del Espíritu Santo. Ujú, Y la palabra griega para espíritu es neuma. sí. Entonces, cuando tú estás hablando de neuma en la Biblia, estás hablando de espíritu, de aliento, cuando Dios está soplando aliento en la vida en la vida de Adán, que no tenía vida, está, bueno, es otra palabra que es sinónimo ruach, Ajá, ruach Ruac. en hebreo y neuma en griego, En en griego. el Nuevo Sí. Testamento. Entonces, esta palabra aparece, si no me equivoco, 379 veces Ujú, en el Nuevo Testamento, pero cada que Dios habla de neuma, está hablando de espíritu. Y de ahí ujú, viene la palabra neumonía, por ejemplo. Cuando te da neumonía es que te hace falta aliento en los sí. pulmones, ¿no? Si te dio alguna vez COVID, tú sabes que te faltaba aliento en los pulmones y es Sí. horrible. Eso es fuerte y mucha gente muere de neumonía. Entonces, Ujú, vamos a hablar sobre esto, Dave, sobre
ser neumonautas, Mm, buscadores o exploradores del espíritu. Y Lucas 4 habla una historia cuando Jesús fue lleno, Lucas ujú, 4:1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí mm, quiero que noten algo. El Espíritu ujú. guió a Jesús al desierto. Entonces, eso es algo importante porque Dios quiere que seamos llenos del Espíritu, pero también guiados por el Espíritu Santo, no Ok. por Peter Popoff, Sí. ¿no? O No, el no pastor, por no sé. una persona, sino por el Espíritu Santo. Exactamente. Entiendo que Jesús es llevado hacia ese desierto. Claro, creo que todo el mundo es muy conocida esa historia cuando lo lleva a ser probado. Ujú. Entonces, podemos decir que el Espíritu mismo lo lleva a ese momento Sí, que tiene que ser probado. claro, o sea, no fue el diablo. Mm. El diablo no controla esa No, no, parte. no fue el diablo el que lo llevó, el diablo se apareció en el desierto. Mm. Pero muchos creen es que el diablo me está trayendo en esta prueba. Muchas Sí. veces es el espíritu el que te Mm, lleva al desierto. sí. Y somos guiados por el espíritu. O sea, Jesús no solo estaba lleno del espíritu, sino estaba siendo guiado por el espíritu, pero no a un campo verde. Estaba siendo guiado por el espíritu al Al desierto, desierto. a una Sí. prueba, a ser probado por Mm, su fe. Entonces, prácticamente Jesús se volvió en un explorador del espíritu, uf, en un muy bueno. explorador del espíritu. Ujú. Es hermoso porque después de un tiempo Jesús empezaría a preparar a sus discípulos respecto a este tema del espíritu, Sí. de quién sería el guía después de que Jesús se fuera, quién sería el guía para Sí, ellos. porque Y la lo, preocupación era esa, exacto, de decir, bueno, no sé, creemos que Jesús va a estar hasta anciano o viejito, ajá, ¿y quién se va a quedar? O sea, ¿quién va a ser el siguiente? el siguiente Pero no hay guía. nadie más, ¿no? Sí, o sea, ellos decían, y cuando él dijo, yo me voy a ir, y entonces todos, ¿cómo que te vas a ir? Pues O sea, apenas tienes o sea, llevas 3 años ¿y ahí. quién nos va a guiar? Espérate, no nos Sí, abandones, se está poniendo bueno el asunto sí. y de repente te vas, pues, ¿qué onda? Entonces Jesús estaba empezando a prepararlos Ujú. para el que los iba a guiar, el verdadero guía, Mm, porque había guías espirituales en claro, ese tiempo, guías locos, revolucionarios, había celotes, había fariseos, escribas que trataban de guiar al pueblo, claro, pero realmente eran GPS descompuestos sí. que te llevaban a un camino sin salida, ¿no? Mm, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte, mm, porque hay caminos que guías están tratando de caminar y de guiar al pueblo por ese camino porque piensan que es el mejor camino. O sea, mm, no quiero decir que todos los guías espirituales lo estén haciendo con una intención mala. claro. No todos, o sea, realmente hay guías espirituales que creen que ese camino es el correcto y que es el camino más corto o el mejor camino para el Ujú, éxito o para evitar el fracaso o para conocer a Dios o para la vida eterna. Pero hay guías que no lo hacen de maldad, o ujú, sea, lo sí. hacen porque creen que es la mejor opción para su pueblo que van guiando, Mm, ¿no? Por así sí, decirlo. Y bueno, Jesús estaba preparando a sus discípulos para claro. el verdadero guía, ¿no? Sí, convertirse, esperar y saber quién iba a ser el guía. Sí. Bien, Hay es decir, guías ahora o mejor dicho, hay personas que se dejan llevar por guías como mm, el tarot, por ejemplo, mm, o guías como Walter Mercado. Bueno, ya no Walter. está, pero ¿Ya se murió? creo que ya. Por A favor, lo mejor para díganos. cuando salga este podcast, yo creo que ya, o no No, sé. no, no sé, pero era un hombre que era muy conocido porque Claro, guiaba a la gente. sí, Ahora hay otra monividente, ¿no? sí. Y De van hecho, me, saliendo. me parece muy curioso porque viendo TikTok, ya hay muchos en vivos donde sale mucha gente leyendo cartas y dando como dirección a la gente. Sí, Entonces, es, no sé, desde mi punto de vista creo que se vuelve un poco peligroso el simplemente verlo desde un dispositivo o sí. desde una plataforma donde la mayoría de las cosas que ves no es tan real. O sea, Sí, es o fuerte. es, y cómo es.
que te puedes adentrar y puedes creer en alguien que apenas estás conociendo por 2, 3 segundos, un minuto, Sí. y que le preguntas, ¿qué tengo que hacer? Sí, lo pasa en los gurús de negocios, ¿no? Mm, Cuando alguien viene y te ofrece un negocio y tú lo ves que tiene viajes por todas claro. partes, trae un Lamborghini o se compró su Ferrari o Ujú. viaja en helicóptero, tiene jet privado, tú te dejas llevar y dices, wow, ese es mi guía, Sí, es mi gurú de los negocios, yo lo voy a seguir. Y te das cuenta después de años que era fraude, que era sí, solo una imagen, que era solamente algo montado sí, para poder guiar, para más bien, para poder captar nuevos mercados y ellos querer ser guiados por él. claro. Y eso sucede en todos los ámbitos. Sí. He visto otro que, por ejemplo, un gurú de, del fisicoculturismo, ¿no? Que decía, Oh, no, que sí. mis músculos son naturales y no sé qué. Y muchos lo seguían y después se dieron cuenta que era puro fake, ¿no? Y que Mm, sí se inyectaba y todo y sí. murió de eso. Y podemos hablar Uf, de un montón de casos como estos, pero los que más nos preocupan son los guías que hablan del espíritu. O sí. sea, porque como quiera, o sea, si te robaron tu dinero, pues ni modo, ¿no? Ya dices, ya no creo en ese gurú, ¿no? Había un gurú como, recuerdo, ¿cómo se llamaba este brother? El Consejos Millonarios. Eh, Ah, sí. ¿Sí sabes de quién te hablo? Carlos ¿Muñoz? Muñoz. Sí, bueno, Carlos Muñoz, sí. este bro, no, ¿quieres un consejo millonario? No sé qué. Y de repente tuvo un error, no recuerdo qué fue, y todos le empezaron a tirar hate. Creo que fue después de una Sí, entrevista que que tuvo con con Diego, creo, sí, ajá, era filósofo. Y tuvo una entrevista, entonces de repente le empiezan a tirar hate, pues no, y tú no sabes, no sé qué. Pero bueno, yo digo, cuando alguien te robó tu dinero, pues ya ni modo, dices, ya no creo en él, ¿no? sí. Ya no creo en su consejo millonario. Pero cuando alguien te roba el espíritu, Uh, ¿cómo lo recuperas? Cuando llegas de repente ante el creador que te dio la vida y dices, me hicieron creer que esta era la mm, verdad. Caminos que al hombre le parecen rectos. Y seguía a este pastor con todo mi corazón y todo mi deseo. Seguía a esa iglesia que sí, decía tener la verdad, la doctrina sana. Y de repente llegas ante tu creador y te das cuenta que te robaron vilmente. sí. Bro, o sea, eso es peligroso. Está Ujú. bien que te pueda robar un gurú de las cremas reductoras, no pasa nada. Que no bajaste de peso, ni modo, haz ejercicio y se acabó. Sí. Pero me robaron mis millones en el banco, perfecto, perdiste tu dinero, no pasa nada, hay esperanza. Ujú. Pero si robaron tu espíritu, si te robaron el alma, Oh, perdiste tu alma en el sí. proceso de creer en ese GPS espiritual que a final de cuentas lo único que hizo fue engañarte y cuando te diste cuenta que no era real lo que Ujú. predicaba, dijiste, wow, y perdiste tu fe o perdiste tus fuerzas o perdiste las ganas de seguir creyendo porque te diste cuenta que no había camino. Claro. Y quiero que veas Juan 14, 16 al 17, Ajá. cómo Jesús venía preparando a los discípulos, ¿no? Que dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. O sea, Él va a Mm, pedirle al Padre que nos dé un abogado defensor, un guía mm, sobre lo que va a suceder en el futuro. ¿Quién los va a defender? ¿Quién los va a proteger? claro. ¿No? ¿Quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo. Y entonces aquí introduce al Espíritu Santo de una manera como alguien que va a defender Ujú. y que va a guiar. Quien guía a toda la verdad, es lo que Mm, dice. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen sí. porque ahora Él vive con ustedes. O sea, los discípulos ya vivían con el Espíritu Santo, Mm, ya lo conocían. Ujú. Pero dice, después estará en ustedes. O sea, Jesús les hace una mm, especificación, dice, ahorita anduvimos con el Espíritu, hemos andado caminando con el Espíritu, pero después ya no va a estar con ustedes, ahora estará en ustedes. Y esa es la mm, gran enseñanza que le deja a los discípulos, porque los discípulos no podían entender cómo es que el Espíritu ahora estará en mí. Y sí. no lo entienden hasta que Jesús se va y Sí. el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés y empieza a guiarlos. Mm, Pero es algo que no lograron entender durante todo este tiempo,
¿Por qué? Porque solo estaban con el Espíritu, pero no tenían el Espíritu. Mm. Entonces conocían al Espíritu, pero no estaban dentro, no estaba dentro el Espíritu Sí. de ellos. Ahora veamos Juan 16:13. Ujú. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O Mm. sea, nuevamente estamos viendo un guía hacia la verdad. Sí. Estamos viendo una persona en forma del Espíritu de Dios que no hablará por su cuenta, dice, Ujú. sino que les dirá lo que Él ha oído. ¿De quién? Del Padre. O sea, el Ok. Espíritu escucha del Padre Ujú. y te revela y te contará lo que ha de suceder en el futuro. Mm. O sea, es el mejor guía que puede existir, espiritual. El, Sí. el Espíritu Santo. De esta manera, tú evitas ser engañado, Así. tú evitas ser defraudado Claro. y sabes que lo que estás haciendo es correcto, Sí. porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y el hecho de que tengamos un guía, esto quiere decir que vamos hacia alguna parte. Sí. Si es un guía, es porque conoce hacia dónde vamos. Exacto. Y de esa manera nos volvemos en un explorador Sí. o en un viajero Sí. del espíritu. Sí. Un día una persona me preguntaba que cómo podía, que había leído la Biblia y, pero se le hacía como un libro más, como, cómo leer la Biblia. Y sabemos que nosotros, y lo predicamos así, que la palabra de Dios es verdadera, es la Ujú. verdad. Pero decía, ¿cómo yo la leo y no puedo como entenderla? O sea, se me hace como un libro de relatos, historias. Y recuerdo lo que le contesté y fue esto, es que no tienes el espíritu correcto para leerla. Ujú. No es un libro cualquiera, no estás leyendo a Shakespeare o no estás leyendo no sé, un libro de liderazgo o cualquier otro. Creo que todos estos libros están escritos de forma humana y Sí, los podemos entender porque tenemos esa humanidad. sí. Pero la parte de la Biblia, si no la lees con el espíritu correcto, co- imagínate como este libro mágico, ¿no? Que se va revelando cuando realmente tienes el espíritu correcto Sí, y se va escribiendo y oh, wow, sí, ya le estoy entendiendo. sí, sí, Y sí. de repente estás leyendo historias que humanamente se te hacen que no concuerdan o que no son, pero empiezas a entenderlo porque tienes el espíritu correcto. Exacto. Entonces creo que esto pasa cuando dice, te guiará a toda verdad. Toda verdad. Eh, también te guiará a hacer a lo correcto, Te guiará a una vida justa. a una vida justa. Exacto. Creo que la palabra que mejor describe esto es la palabra rema, Mm. ¿no? Que significa como cuando el logos o lo escrito Ajá. se hace vivo en el Sí, espíritu. O sea, tú puedes leer 1000 veces el mismo versículo, sí. pero nunca causó nada en tu vida, Mm. hasta el momento en que se hace rema. O Sí, sea, esa palabra se hace viva en ti. Y ahora, por ejemplo, Juan 3:16, que te lo sabes de memoria, de repente lo lees y dices, wow, sí. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único hijo por amor a mí. Y ahí Mm. tú dices, me amó a mí. ¿Para Sí, qué? Para que no me pierda y tenga vida eterna. Entonces, eso se hace vivo en ti. sí. Y eso es el espíritu correcto. Entonces, el Espíritu Santo te guía a la verdad y a una vida justa. Y la mejor forma de hacerlo es experimentando su palabra en ti. Esa es Mm. la parte rema, Sí. ¿no? Y creo Mu- que esto era lo que quería Jesús ah, cuando decía, o sea, ya no va a estar, ya no van a estar ustedes con él, sino va a estar dentro. dentro, Lo van a experimentar, ya, dentro. sí, dentro. Porque tú puedes ver a alguien que tiene, o bueno, llega a un lugar, un lugar religioso y puede ver Ujú. que el espíritu se mueve en las personas y pasa algo loco, pero no lo va a entender nunca. Va a decir, es una locura, o cómo es que estas personas son cambiadas de la nada, o Ujú. cómo, por qué se reúnen, o por qué cantan a Dios. Y dices, es una locura, una vil Sí, estupidez, es simplemente una sí. experiencia religiosa, como decía nuestro Eh, amigo Enrique Iglesias. Son experiencias religiosas, sí, pero
cuando tienes al Espíritu dentro de ti, Sí, tú no sabes lo que pasa, tal vez no lo comprendes, pero lo sientes y lo vives y dices, quién sabe qué me pasó, sí. pero algo sucedió en mí que me hizo transformar mi vida de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y tal vez ni siquiera de mi intelecto, sino de mi espíritu. Por eso hay mucha gente que está buscando guías espirituales Mm, porque no conocen la verdad, sí, están en búsqueda de la verdad. ¿Qué sí, es lo que más busca la gente hoy en día? La verdad. sí. ¿Cuál es la dieta correcta? ¿Cuál es la acción correcta? Exacto. La empresa perfecta o buena, la correcta, la verdadera, ¿no? La importación o la exportación correcta. Están buscando la verdad, pero no la encuentran porque no tienen al Espíritu que los guíe a la verdad. Sí, Y eso es muy importante porque como creyentes debemos entender que lo único que te va a llevar a una vida verdadera y sin fracasos, que inclusive los fracasos cooperan al final para bien, sí, es tener al sí, Espíritu dentro de ti y que te guíe. No estar con el Espíritu, sino sí, tener al Espíritu dentro de ti. Muchos están con el Espíritu, pero sí, no todos tienen el Espíritu. Y dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, dice Juan sí, 14. No lo busca, no están buscando las sí, cosas del Espíritu. sí. Entiendo que no es algo que puedas comprenderlo, o sea, que el espíritu es, no es comprensible con la mente, o sea, no se puede explicar No, humanamente. yo quería Tiene que explicarlo ser, sí, científicamente y nunca no se pude puede. explicar científicamente las cosas del Espíritu. Sí. Ni siquiera el método legal, que algún día Ujú, hablamos del método legal en estos podcasts. ujú, O sea, ni siquiera con método legal o método científico puedes explicar las cosas del espíritu. Las cosas del sí, espíritu se disciernen por el espíritu, o sea, ujú, se entienden por tu espíritu. sí, Y las cosas de la carne, pues la carne, bro. Pero las sí, cosas del espíritu se disciernen en el espíritu. sí, Y para llegar a la verdad necesitas el Espíritu Santo. De esta manera, mm, muchas, miles y millones de personas evitarían ser engañadas si tuvieran ujú, el Espíritu Santo. así es, O sea, inmediatamente llegarían a un lugar donde están viendo manifestaciones del Espíritu y dirían, esto no es manifestación del Espíritu, esto claro, no es verdad. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que me está guiando a la verdad y sí, siento que esto no es. mm, No son corazonadas, porque muchas sí, corazonadas también te engañan. El corazón del claro, hombre es perverso y engañoso. No, dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién sabe? Tu corazón te puede engañar, pero el Espíritu no. El Espíritu mm, te guía a la verdad. Y esa es la forma de evitar ser engañado. Y sí, la Biblia lo dice y advierte, en los últimos tiempos muchos, aún los escogidos, mm, serán engañados. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu dentro de ellos. sí, Andaban con el Espíritu tal vez, vieron al Espíritu sí, manifestarse, pero no mm, tenían el Espíritu dentro. sí, es una gran diferencia. Creo que tenemos que profundizar. Es un tema Es muy profundo, bien bro. profundo, porque Muy hay profundo. muchas cosas, pero eh, trataremos de abarcar lo más que podamos. Cuando tienes al Espíritu, Sí, vas a ver las cosas claro, espirituales con tus ojos espirituales, sí, no con los ojos físicos. Por eso dice que andamos por fe y no por por fe, vista. sí, Porque cuando tú ves, no necesitas fe. mm, Pero cuando tú no ves lo que viene, necesitas fe. necesitas fe, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este teléfono. Yo te puedo decir, tengo un teléfono en la mano, ¿no? Tú dices, ¿necesitas fe para creer que yo tengo este teléfono en la mano? Entonces te Mm, pregunto, no, no, ahí porque está, aquí está. sí, Pero si yo te digo, yo tengo un teléfono en mi mano, ¿qué tienes que hacer? Necesitas tener fe sí, en mí y en mis palabras de que yo tengo un teléfono en mi mano, porque no lo ves. sí, Ahí es donde se activa la fe. mm, Cuando tú ves las cosas, no necesitas fe. sí, Si tú vieras a Dios, sí, no necesitarías fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. claro, Entonces, si tú ves a Dios y desciende, como le has dicho, es que yo quiero verte, si tú existes, quiero verte. Ok, si tú sí, vieras a Dios, no necesitarías jamás volver a tener fe. mm, Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú estás agradando a Dios al creer que Dios existe sí. sin siquiera haberlo visto. Es que Eso es, le encanta a Dios que es bonito tener fe. Es muy sí, bonito tener fe y le encanta a Dios que creamos que está ahí. O sí, sea, que no necesita algo grande
porque ya todo está hecho y siempre en todo el tiempo que he estado creyente, puede decirse, mis padres conocieron de Cristo y yo nací, pero no por haber nacido en una religión, Ujú, sino que a los 14 años pues yo decido seguir creyendo y mi expectativa ha sido que todo lo que veo, toda la creación, eso para mí es más que suficiente para poder decir, hay un Dios, hay un arquitecto. O sea, tengo fe en algo que, no sé, no sé, soy más romántico en ese aspecto. sí, y es bueno, es Y bueno. está Yo chido. soy más metódico, yo soy Sí, más de, veo los átomos o veo el ADN sí, y digo, wow, Dios, ¿no? Pero también es cierto, cuando voy a las montañas y sí. veo las montañas o los ríos, digo, wow, qué increíble. De hecho, yo hablaba con la gente y les decía, lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere guiarte es una vida extraordinaria. Mm, ¿Y cómo te das cuenta? Pues cuando estás en exploración, cuando vas a explorar una montaña, sí, un río subterráneo. Para mí es la mayor conexión con el espíritu, sí, cuando estás en su creación y tú te sientes tan diminuto y mm, ves la maravilla de Dios, de wow, una montaña. sí, ¿Recuerdas cuando subimos sí, la montaña? ¿Cómo se veía todo? Y dices, no cabe duda que el que hizo todo esto fue Dios, ¿no? sí, Y creo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos, a lo que quiere guiarnos. Y quiero dejar bien claro esto, porque Él no quiere que tengamos una vida aburrida, Él quiere mm, que tengamos una vida extraordinaria y te quiere claro, guiar por cosas maravillosas en tu vida, experiencias mm, maravillosas. Por eso yo les quiero dejar este mensaje. Vuélvanse neumanautas, exploradores del Espíritu. mm, Busca y explora. Yo soy un explorador nato. A mí me encanta explorar eh, todo tipo de ecosistemas, desde desiertos, me gustan los bosques, ¿no? Todo tipo de ecosistemas. Soy un explorador por naturaleza. Me voy con mis hijos, de ujú, repente me meto en lugares donde no me debo de sí. meter en el carro, pero soy explorador. Y es lo más hermoso. Me aventé recientemente eh, del paracaídas con mis hijos también, me acompañaron y es una experiencia maravillosa. Sí, Cuando yo estoy en esos momentos extremos, hicimos, por ejemplo, Matacanes, que es uno de los tours más extremos en cuanto a cañonismo y todo eso, ujú, en Monterrey, muy recomendable, por cierto, se los recomiendo al 100. Pero me aventé con mis hijos y íbamos explorando ríos subterráneos, 9 horas de expedición, sin comer nada, íbamos nadando cuevas, nadando, aventándote en cascadas de 13 metros de altura. Es bellísimo. mm. Muchos dirán, qué loco, eso no me gusta, no es lo mío. Pero para mí es la Claro, forma de conectar con Dios. sí, Y te vuelves un explorador totalmente. Lo mismo sucede, aunque tú digas, es que yo no soy tan extremo. Ok, está bien, no estoy pidiendo que te avientes de un paracaídas o que hagas espeleología o montañismo. No, yo lo que estoy diciéndote es que el Espíritu te quiere guiar a una vida extraordinaria, una vida ujú, maravillosa, donde no solamente se trata de estar acostado viendo Netflix en tu casa, claro. aunque es muy, muy, Sí. muy pasable, ¿no? A mí me encanta ver Netflix acostado un jueves en vez de venir a hacer un podcast, ¿no? Digo, mejor me quedo a descansar, wow, qué rico. Sí, O sea, es válido. Pero a lo que voy es que no te puedes quedar ahí, bro. sí, Tienes que ir más allá a lo que el Espíritu Santo te está guiando, porque el Espíritu te guía, es tu guía, es el que te dice, hey, párate de esa cama, sí, párate de ese sillón y empieza, experimenta, haz ese viaje, ve y haz esa empresa. No te quedes con el no. Ya te dijeron una vez no, 2 veces no, 3 veces no. Pues ve por el cuarto, el sí, quinto, sigue, pelea. Esas son las aventuras que yo creo que el Espíritu Santo quiere guiarte en esta vida, mm, no solamente en el cielo, sino sí, aquí. Dios, dile, Dios, guíame a una vida de aventura. mm, Cuando Romanos 8:12, te lo voy a sí, leer, por lo tanto les dice, hermanos mm, amados, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Cuando tú vives mm, así, vas a morir, pero si sí, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y escucha, aquí está lo que quiero decirte. Pues
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos Hijos de de Dios. Mm, O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero no todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. mm, O sea, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero no todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Porque hay muchos hijos de Dios que no están siendo guiados por el Espíritu Santo. mm, Están siendo guiados por lo que su pastor dice, mm, por lo que su apóstol dice, mm. por lo que el profeta que vino de no sé qué país Sí. les dijo, por lo que leyeron en un momento de angustia y creyeron que fue el Espíritu el que les habló porque abrieron la Biblia y ahí les apareció el versículo. Mm. Y se dejan guiar por ese tipo de cosas cuando realmente no es el Espíritu Santo. Se dejan Mm. guiar por alguna señal, porque me habló Sí. por teléfono o porque no, o sea, no necesariamente el Espíritu Santo guía así. Y eso es bien peligroso, bro, porque muchos creyentes creen que están siendo guiados por el Mm. Espíritu, pero realmente están siendo guiados por sus emociones, por sus pensamientos, por sus circunstancias de vida. Porque si un Sí. día amaneció gris, entonces es Dios diciéndoles que ese día no está contento. No, No, no deben de salir, no porque deben algo de malo salir. les va a pasar, sí. No, Sí. pero el ser guiado por el Espíritu Santo Mm, es una obra del siguiente nivel. sí. Yo muchas veces he abierto la Biblia y quiero que Dios me hable y abro la Biblia en las genealogías, ¿no? Sí, sí. Sí, y tal engendró a tal y tal. Ay, Dios, yo quería que me hablaras, ¿no? Pero, ¿qué me vas a hablar de las genealogías? Aunque de veras, hay un estudio de las genealogías, cómo traducen los nombres y cómo una inteligencia artificial une los nombres y hay un mensaje detrás de todo eso. Ya después Órale. yo creo hablaremos de eso. Pero a veces pides guianza y Sí. el Espíritu Santo no te... ¿A ti te ha pasado? Sí, me ha pasado, yo también he abierto la Biblia así para ver si tomar una decisión y Dios, háblame, pero realmente no, porque creo que necesitamos esta parte de exploración, bien importante Y de fe, y no por de vista, fe, de fe. ¿no? De fe, de decir, pues, Y veo que en esta parte de explorar, creo que en esta parte de explorar puedes encontrar algunos límites. Por ejemplo, cuando te avientas a hacer paracaidismo, sí, yo tengo mucho miedo a las alturas, pero creo que sería cuando profundizas, creo que conoces a saber hasta dónde puedes llegar a hacer algo. sí, Eh, todo mundo lo ha dicho la ciencia y así, pero conocemos más del espacio que del sí, mar, del mar. porque tenemos una limitante en el mar, en el océano, no podemos llegar más profundo. Y creo que el Espíritu Santo así es muy profundo, es tan vasto Sí, que nadie ha explorado todo. Entonces, cuando llegan a esta parte y dicen, no, mira, yo soy el gurú de tal, del espíritu, y te voy a decir, no sé, creo, lo soy- conozco todo, mira, Dios. No, realmente yo creo que no hemos explorado ni, no sé, el 1% de lo que realmente puede ser el Espíritu Santo. Y es bien interesante lo que dices en esta parte de, pues que no, eh, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son son hijos de hijos, Dios. Eso es un hecho. pero Pero no no todos los todos. hijos Sí. de Dios Y ahí es son guiados por donde el creo Espíritu. que las personas convierten a estos hombres en estos gurús Sí, en sus espirituales. guías espirituales, a los que les dan todo, bro. O sea, si el gurú le dice, Dame una ofrenda de $10,000 Ujú. y Dios te va a bendecir", dicen, pues sí, porque lo está diciendo el pastor, Sí, ¿no? Y van y lo hacen, sí. bro. Y yo, o Y sea, yo no digo que sí, esté mal, porque yo también a veces, yo lo he dicho, bro, o sea, la iglesia necesita finanzas para moverse, pero, claro, bro, creo que aquí el Espíritu es el que tiene que guiar a la sí. verdad y saber que esa persona que está pidiendo una recolección es una persona honesta y que es una persona que va a cumplir con la promesa Mm, y que está llevando eso
hacia lo que dice que va a ir, ¿no? No Sí, como Víctor Popov, no, sí, Peter Popov, que este hombre decía, pues $10,000 y se los daban, sí, pero se los quedaba, bro, eran sí. para él, ¿no? Y creo que si la gente profundizara en el espíritu, Otra podría cosa, discernir. O sea, podría tener esa limitante, o espera, porque todos los que son hijos de sí, Dios son guiados por el Espíritu, esto no está siendo espiritual. no es el Espíritu. No es el Espíritu Santo el que está guiando esto. Sí. Y es muy válido. Una forma de llegar a la profundidad del Espíritu es por medio del bautismo. Mm, Hay dos tipos de bautismo, hay más, pero principalmente dos. El bautismo en agua, que es el primero, sí, cuando Jesús mismo se bautizó en agua. Este espíritu, este bautismo es muy importante porque es una forma de sí, encontrar la profundidad del espíritu. sí, Pero es como las primeras dimensiones, ¿no? sí. Como las primeras dos dimensiones. Sí, Cuando ¿qué aceptas a significa Jesús. la palabra bautismo? Bautismo es sumergido en agua, Sumergido. sumergido en agua. O sea, Bueno, no es mojado, no, es... sumergido. Sí, No en agua, porque puedes sumergirte en muchas cosas. sí, Puedes sumergirte en el fuego, en el amor, ajá, sumergirte. La palabra es sumergido, pero el bautismo en el cristianismo es sumergido en agua ajá. para representar la muerte y Mm. resurrección. Mueres con Cristo y resucitas con Cristo. Tiene que estar completamente sumergido, Sí, hasta la de cabeza. preferencia Sí. sumergido. Luego hemos bautizado gente que no podemos, no podemos Nos pasó algo sumergir. muy chistoso, la Somos- alberca no estaba tan grande, era un hombre muy alto y no cabía, entonces cuando él baja al agua tenía que estar sumergido. Sí, Entonces no lo, creo que no lo podíamos, yo lo tuve que lo, sumergir. lo tuvo que meter de la cabeza y yo le estaba echando agua en la cara para que se sumergiera, ¿no? Sí, Entonces, Jesús nos dijo eso mm, en Mateo 28, 19. La gran comisión fue ir pues y hacer mm, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el mm, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es una comisión. Tenemos que bautizarlos. Sería como el primer nivel. Primer nivel podríamos decir, crees, ¿no? ajá, Ya es, tú crees y dices, ok, ya creí. Segundo nivel podrías decir, me bautizo en agua. sí, Pero como hay un tercer nivel y es el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. mm, Y eso es muy, muy grueso porque como creyentes nos quedamos como imágenes bidimensionales, que no tenemos profundidad, que solamente somos de ancho y alto, pero no hay profundidad. Entonces el Espíritu es como esa parte de profundidad, esa parte donde vas más allá. Para crear un cubo ujú, necesitas profundidad, no solo ancho y alto, sino mm, lo profundo sí, y ya creas un cubo de 3 dimensiones. ok. Entonces, así es la vida del Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, entras a la profundidad, a las dimensiones Oh, que en lo terrenal, en el plano terrenal, no puedes descubrir. sí, Entonces no puedes entender por qué pasa lo que pasa, ujú, por qué hay milagros sorprendentes, o no puedes entender cómo alguien puede usar dones claro. increíbles, o el mundo espiritual de las tinieblas. Mm, No lo entiendes, el mundo celestial, los sí, ángeles, no entiendes las profundidades y hay quienes empiezan a adorar cualquier cosa que se les cruza por enfrente, mm, ya sea el sol, la luna, las estrellas, los mismos ángeles, o adorar a los demonios o a santos sí, que no tienen la profundidad para entender lo ok, que es realmente sí, la verdad, a lo que el mm, Espíritu Santo te va a guiar. mm, Cuando el Espíritu Santo lo tienes, Él te guía a toda verdad y evitas adorar todo lo que hay en el cielo o debajo de la tierra o en la tierra mm. misma. Evitas adorar reptiles, evitas adorar a extraterrestres, Sí, evitas adorar a imágenes, porque tienes el Espíritu mm, que te dice, esta es la verdad, ¿no? Bautízalos, primer sí, nivel, y segundo es el fuego. Dice Mateo 3:11, Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. mm, Entonces vemos dos bautizos importantes, el del agua y el bautismo con fuego. mm, Para experimentar la vida que Dios tiene para ti, necesitas forzosamente, aparte de bautizarte, necesitas sumergirte en el bautismo mm, del Espíritu. Y muchos dicen, ves que soy bautizado desde niño. A mí me bautizaron de niño. ujú, Cuando yo estaba pequeño, que tenía meses de nacido, me bautizaron en la iglesia católica, ¿no? mm, Y yo lo digo, qué padre, ¿no? Qué sí, bonito que mis padres tuvieron esa,
ese deseo de bautizarme, ¿no? Y que mis padrinos y todo ese rollo, qué padre, ¿no? Pero la pregunta yo qué beneficio tuve, ¿no? Sí. Yo que lo hice conscientemente, yo crecí y me volví un delincuente Mm. y no recordé nunca mi bautizo, O sea, no pasó nada. nada. Y realmente el bautizo es un acto de conciencia, Mm, es un acto de fe, es un acto público de fe que dices públicamente, yo estoy reconociendo que creo en Dios. mm, Y ese es el primer nivel. Entonces, eres bautizado en agua, te arrepentiste, moriste a tus pecados, resucitaste y ahora eres una nueva criatura. ¡Wow! Genial. Pero estás como una figura sí. bidimensional. Esa es la No, parte esa es dos la d parte 2D, pero falta la parte 3D, la parte de Mm, profundidad espiritual. Y eso te lo da el bautismo en el mm. Espíritu Santo. Entonces, lo que hace Jesús cuando viene y está con sus discípulos y todo esto es que todos ellos conocían, porque obviamente como judíos conocían la ley, Sí, respetaban la ley, hacían las fiestas, todo esto lo que marcaba la ley. Digamos que vivían en un mundo bidimensional. bidimensional. Solo eran una hoja Ajá. y, y solo se veía bidimensional, No no había había profundidad. profundidad. Entonces, cuando viene Jesús y empieza a enseñar estas cosas, no las podían entender porque no había profundidad en ellos. Exacto. Entonces, entiendo que lo que hace Jesús es que cuando llega, empieza a crear esa, Esa ese, relación, esa 3D, la esa darle cuerpo, esa exacto, profundidad. Wow, es increíble. que lo hacen los neumanautas, los Mm, buscadores y exploradores del sí, espíritu. Sí, o sea, tienes razón, somos seres bidimensionales porque, pues, no sabemos más que lo que dice el Padre Nuestro, sí, o lo que dice, el Salmo sí. 23, o simplemente vamos a la iglesia por ir, Ujú, pero no somos seres profundos, no entendemos la verdad. mm, ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no lo sí, buscamos? Por eso es que tanta gente es engañada, sí, tanta gente ha sido engañada y creo que es importante volvernos exploradores del espíritu, ¿no crees? sí. Creo que eso nos ayudaría a entender, a veces hasta ir a la iglesia Ujú, y escuchar una predicación, porque veo que hay personas que dicen, wow, qué buena palabra, ¿no? O sea, qué buen mensaje. Y hay otras que fue como, "Ah, de- no sé, solo vengo porque me dice mi mamá que venga, ¿no?" Pero creo que todos estos que pueden entender la palabra y que pueden abrir su Biblia y encontrar algo, son porque han decidido ser exploradores, sí, ir más allá, entrar en esa profundidad, ya no ser personas 2D, ahora decir, quiero esa profundidad, quiero ese ujú, cuerpo y entender lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. totalmente, Eso es, eso, totalmente. Ahora mm, no ha habido guianza en este tiempo, ha habido engaño. Los guías espirituales guían a través del engaño. ¿Para qué? Para tener beneficios propios, mm, ¿no? El gurú de los negocios promete que serás igual de bueno que él si haces lo que él hizo, pero mm, te das cuenta que no, pasan los años y dices, no, no fue cierto, ¿no? Inclusive los gurús del, del fitness o de las dietas. Hubo una chica que murió creyendo en su propia ujú, filosofía de que si dejaba de comer eh, carne ujú, y comía ciertas verduras nada más iba a, a estar mejor, ¿no? Y mm, murió, ¿no? sí, Y varios caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. O sea, hay varios guías espirituales que ellos juran y perjuran que lo que están enseñando es lo mejor, pero no, no es verdad. Y cuando se dan cuenta de su error, dicen, perdí mi vida ujú, creyendo en esto. mm, Creo que el Espíritu Santo es el único guía, el único GPS en el que puedes confiar, sí, que te va a llevar a toda verdad y toda justicia. sí. Es la única forma. Sí, pienso que ser un neumanauta, es como
velero, Ujú. como un velero que está a merced del viento. No, no hay timón, no hay, no es que de repente puedas decirle, a ver, ahora yo manejo porque yo creo que este camino va Sí, a ser el correcto. No, es un velero que simplemente te echas al mar, está soplando el viento y te va a llevar y tienes que tener la fe que te va a llevar al puerto seguro, sí, que te va a llegar te va a llevar a ese lugar donde necesitas llegar. Creo que si, como lo viste en este primer versículo donde Jesús es llevado al desierto, sí, yo creo que él pudo haber dicho, no, por ahí es el desierto, mejor por ahí no, allá se ve más verde, ¿no? Mejor me voy para acá. Hubiera tomado el timón, pero ahí no hubiera hecho caso al Espíritu, no hubiera hecho caso a guía. Entonces creo que muchas veces este velero en el que nos montamos, a veces muchas personas le quieren sacar el timón sí, y decir, no, 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 es que se ve que viene una tormenta ahí a lo lejos y mejor me muevo porque no me gusta mojarme, ¿no? Pero va a ser necesario, tienes que pasar por ahí. Entonces, creo que creer que si el Espíritu Santo es el guía correcto y nos va a llevar a toda verdad, y nos va a llevar a ese puerto seguro, pues tenemos que saber y creer a ciegas, sí, así con los ojos cerrados, de que Él nos va a terminar aterrizando en tierra firme. sí, Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y se oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. sí. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Eso es todo el que es nacido del Espíritu. Creo que esta parte es importante, Dave, y para terminar yo quiero contar una historia Mm. de una tribu, se llamaba la tribu Tonga, de las Oh, islas sí. de Samoa. Y en esta parte ah, había un rey que llevaba a su hijo a otra isla que estaba a unos miles de Ujú, kilómetros en el océano, en medio de la nada. Viajaron para hacer una ceremonia de tatuajes, de esas islas donde se tatúan porque son mayores mm, de edad y estaban sí. muy felices. Y ya venían de regreso y de repente una tormenta los destrozó a todos, bro. Entonces perdieron el rumbo, algunos sobrevivieron y esta historia cuenta que había un hombre más lejos, un anciano, un viejo ciego, Mm, que estaba más lejos en su barca y ujú, cuando escuchó que toda la flota del rey estaba sin víveres, que estaban mal, él regresó hacia donde estaban ellos y a auxiliarlos, ¿no? Pero ¿qué podía hacer un viejo ciego para ujú, guiarlos? Pues no mucho, ¿no? Pero lo increíble fue que cuando llegó, él le dijo estas palabras a su hijo que iba ahí con él. Le dijo a su hijo, yo puedo guiar al rey. Y mm, el rey como que sacó de onda, tenía sus marinos expertos que le decían, estamos perdidos, no sé qué. Pero este hombre ciego le dijo a su hijo, llévame a la orilla de la barca. Y lo llevó a la orilla. Entonces metió la mano a este hombre, llevó el agua a su boca, la probó, la olió y entonces preguntó y dijo, ¿hay aves en el cielo? Le dice a su hijo y su hijo le dice, sí. ¿En qué dirección están nadando? No, están volando. volando. No, pues en dirección tal, ¿no? Ok, le dice al rey, dile al rey que estamos en aguas Fuji. Y entonces, como que su hijo decía, ¿cómo es posible que sabes, Sí. no? Estamos se llama Fiji, Fiji se llamaba la isla. Estamos en aguas de la isla Fiji, muy cerca. Entonces el rey dijo, ok, si tú sabes en dónde estamos, como me sorprendió, dice, dime las coordenadas. Entonces le preguntó a su hijo, a ver, dime dónde está el sol. El sol está saliendo apenas, padre. Ok, dile al rey que cuando esté el sol a la mitad, habrá, si él va navegando en esta dirección a tal velocidad, habrá llegado a tierra firme.
Entonces el rey, sorprendentemente, en vez de hacerle caso a todos sus marinos Sí. profesionales, le hizo caso a este hombre. Y dijo, ok. Y empezaron a navegar y la sorpresa fue que todos se salvaron y llegaron a tierras de esta isla. Guau. Entonces el rey sorprendido lo subió de categoría y dijo, no, tú no puedes ser cualquiera, tú eres un máster, ¿no? De los, Sí. de los mares. ¿Cómo es posible que sin ver supiste dónde estábamos? Solo por haber olido y probado el agua, supiste, ¿no? Y de hecho es curioso que a los descendientes de este hombre se les conociera como los Fafa Kitaji. Órale. Pero, ¿sabes? Esto tiene un significado. Los Fafakitaji eran exploradores sensoriales del mar. Guau. O sea, eran exploradores que exploraban el mar con sus sentidos, Sí, sintiéndolo. sintiéndolo, Mm, respirándolo, oliéndolo, sin necesidad de ver. O sea, guau. probando el agua, cómo sabe el agua de aquí, Mm, la de allá. Y bro, eso es un arte perdida hoy en día. sí. Hoy en día, no sé si todavía exista gente que haga eso, pero Ujú. es un arte perdida de la gente que puede meter la mano al mar Ujú. y probarla y saber en dónde está y poder dar dirección hacia dónde vamos, ser un guía. Mm, Es pocas personas. Hoy nuestro mundo está envuelto en mm, un mundo de falta de guías espirituales, sí. de incertidumbre, no saben para dónde ir, Ujú. no saben qué hacer, no saben a quién creerle, qué dirección tomar. La iglesia, lo mismo. Sí. La iglesia debería ser una guía espiritual. Mm, Debería de ser un punto de referencia, que si estás perdido, pues tú llegas a una iglesia y ahí es donde te guían. Pero ahora llegas a una iglesia y dices, ¿será una iglesia buena o me sí. estoy metiendo en una secta donde me Sí. van a lavar la cabeza? Bro, eso ha pasado en todo el mundo. El mundo está en oscuridad y tiene falta de guías espirituales. Mm, Y para no arriesgarte en buscar cualquier guía que al final mm. es un pedazo de media neurona, pues busca la verdadera guía, que es el Espíritu Claro. Santo, aquel Espíritu que te guiará a toda verdad y toda Sí. justicia. Pero muchas veces nos hemos vuelto como esas iglesias sabias en su propia opinión o esos guías espirituales sabios en Mm, su propia opinión y olvidamos realmente el arte de explorar el Espíritu. sí. No tenemos la capacidad de seguir esas corrientes Sí. verdaderas. Nos vamos por corrientes equivocadas. Después de una tormenta, todo nos destruye. Y ahora, ¿para dónde vamos? Pues para donde sea, ¿no? Y Sí. la iglesia ahora tiene temor. Y los que van a la iglesia tienen temor de ser engañados por alguien. O la iglesia tiene temor de dejar que el Espíritu Santo los guíe. ¿Y qué Claro. hacemos? Sacamos al Espíritu Santo de las iglesias. Lo he hablado muchas veces por el afán de querer ser vistos bien como una iglesia Ujú. cool o una religión chida que todos quieren ser parte, Claro. olvidamos al Espíritu Santo Mm, y lo dejamos afuera de las iglesias. Lo dejamos fuera. Ahora nos volvimos iglesias cool, iglesias orgánicas, pero que dejamos a un lado al Espíritu Santo. Y eso no es correcto porque nos vamos a perder, estamos perdiendo sí. las corrientes y creo que el mundo está hambriento de lo Sí. que la iglesia ha rechazado. Sí. El mundo tiene hambre de un guía espiritual, el Ujú. mundo tiene hambre de conocer a los ángeles, de saber cómo es estar rodeado de la presencia de un ser supremo. Por eso adoran ángeles. Quieren saber cómo es el Espíritu Santo y por eso Mm, buscan, no sé, guías, yogis sí. o alguien en el vudú o el taoísmo o en algún dios hindú, Krishna, porque están buscando la verdad, porque Ujú. tratan de encontrar la verdad, pero no hay verdad. Ahora están buscando medicinas ancestrales, la ayahuasca o algún viaje ancestral que te haga encontrarte a ti mismo, Sí. encontrar la verdad. El mundo está ansiando de encontrar lo que la iglesia rechazó. El mundo dice, yo quiero eso que la iglesia no quiere.
La iglesia tiene miedo al Sí. Espíritu Santo por miedo a parecer una iglesia loca, una iglesia fanática, una iglesia Sí. extraña. Tienen miedo, pero yo estoy buscando esa verdad, yo estoy buscando esa vida justa, esa toda verdad y toda justicia. Claro. El mundo está buscando desesperadamente, pero la iglesia ha rechazado eso que el mundo busca. Entonces ahora nosotros rechazamos al Espíritu Santo, lo dejamos fuera y hemos perdido el don y el arte antigua de meter la mano en el mar y poder llevarla a nuestra boca, respirar y poder guiar y decir, es en esta dirección. Claro. Hemos perdido la capacidad de meter la mano en las Sí. corrientes del Espíritu Santo y poder llevar nuestra mano a la boca, Sí. oliendo y diciendo, es por ahí, Sí. esta es la dirección. Sí. Pero no ves, no importa. No veo, pero creo Sí. que es por ahí. ¿Eres ciego? Sí, soy un ciego. ¿Por qué? Porque no ando por lo que veo, sino por lo que creo. Eres alguien que no ve y no sabe lo que va a pasar con la vista, pero con el espíritu lo crees. Y entonces tú guías, como este hombre ciego, a todos aquellos y los llevas a puerto seguro. Sí. Tú puedes ser ese guía espiritual, sí, claro, sin duda, si el Espíritu Santo es el que te está guiando, Sí. como el velero. Y no con timón, sino que dejas que su viento te lleve hacia donde Así tú es. quieras, o hacia donde Él quiera que tú Sí. estés. Eso es un verdadero explorador del Espíritu. Los dones del Espíritu, las profundidades, los frutos del Espíritu son profundidades. Esto se refiere a la Biblia cuando dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que Sí. le aman. Son cosas profundas del Espíritu, Así es. pero hemos perdido la capacidad de entender las profundidades del Espíritu. Ahora viene cualquier tormenta y esa tormenta te hace perder el enfoque, te hace perder el rumbo, la brújula y piensas, estamos perdidos. Pero de repente llega un hombre ciego que no ve, que no está a Sí. ciencia Sí. cierta viendo lo que va a pasar, pero lo cree y te dice, hey, es por ahí. Sí. Yo metí la mano en la profundidad del agua, la llevé a mi boca, la olí y sé que estamos en cierto tipo de aguas, en ciertos Sí. tiempos. Si tú caminas en esta dirección, a esta velocidad, obedeciendo, llegarás a puerto seguro y estarás a salvo. Cuida quien te guía. Así es. Cuida quien guía tus pasos. No dejes que nadie, ningún hombre de preferencia, guíe tus pasos. Que sea Así es. primero el Espíritu Santo. Usará hombres para guiarte, pero no serán los hombres los que te guíen. Será el Espíritu Santo por medio de sus siervos que te guiará a toda verdad y toda justicia. Yo Así bendigo es. mucho tu vida. Gracias por escucharnos. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Pues este es nuestro capítulo número 8. Sí. Estamos. Los esperamos para el siguiente capítulo. Que Dios bendiga tu vida y que el Espíritu Santo te guíe en sus profundidades. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao.